90% de las mujeres que han fallecido de forma súbita de un infarto no han tenido síntomas previos. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por conectarse al segundo foro de la iniciativa Ahora Tú, Cardiología de la Mujer, organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Soy la doctora Sol Calero Revelo y les estaré acompañando en esta jornada junto a la doctora Tania Padilla, vicepresidenta de la Sociedad de Cardiología. Tania, bienvenida. Gracias, Sol. Buenas noches con todos. Recordemos que la iniciativa Ahora Tú, Cardiología de la Mujer, tiene 3 propósitos fundamentales. 1. Capacitar a las mujeres sobre enfermedades cardíacas y sus riesgos, así como también dar a la comunidad sobre la importancia de este tema. 2. Realizar jornadas de atención médica a mujeres. Y finalmente, implementar procesos para apoyar la investigación académica. Les recordamos además que para mayor información de actividades, maneras de participar, pueden visitar la página www.ahoratu.com. Para iniciar, está conectado esta noche el Dr. Bolívar Sáenz, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, uno de los principales promotores de la iniciativa Ahora Tú, que busca la integración de varios actores públicos y privados para construir una política pública que priorice la salud cardiovascular de las mujeres en el Ecuador. Doctor, bienvenido. Buenas noches con todos. Soy el doctor Bolívar Sáenz, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Es para mí un gusto darles la bienvenida a este foro virtual sobre riesgos cardiovasculares de mujeres, organizado por la iniciativa Ahora Tú, Cardiología de la Mujer. Una iniciativa que nació el 8 de marzo del presente año y que busca disminuir el alto nivel de mortalidad de las mujeres a causa de enfermedades cardíacas del Ecuador. Esta iniciativa, liderada por médicas cardiólogas, cuenta con todo el respaldo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. En esta nueva jornada, ratificamos nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana de aportar nuestros conocimientos y atención médica humana y de calidad. Gracias también a nuestros aliados estratégicos como Servier, que se unieron a esta iniciativa por bienestar de las mujeres. Bienvenidos. Y damos paso a las profesionales que hoy nos acompañan. Para comenzar con el tema de hoy, contamos en esta actividad con 3 cardiólogas que expondrán los siguientes temas. Primero, terapia de fertilidad y riesgo cardiovascular, fibrilación auricular en la mujer y marcadores en el infarto. Vamos a ver los factores que aumentan el riesgo en las enfermedades cardiovasculares que son graves y causan más mortalidad en las mujeres. Exactamente. Los factores como diabetes, estrés mental, depresión, tabaquismo, inactividad física, menopausia, complicaciones en el embarazo y antecedentes familiares de enfermedades inflamatorias son factores de riesgo que influyen en las enfermedades cardíacas de las mujeres. Recordemos que en el Ecuador 21 de cada 100 mujeres mueren por enfermedades isquémicas del corazón. La combinación de anticonceptivos y tabaco en las mujeres jóvenes aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas en un 20%. Vamos a recibir a la doctora Carol Guzmán, cardióloga ecocardiografista, quien expondrá el tema terapia de fertilidad y riesgo cardiovascular. Carol, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, soy la doctora Carol Guzmán. En esta iniciativa les voy a presentar el tema sobre terapia de fertilidad y riesgo cardiovascular. Muchísimas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, a usted, doctora Tania Padilla, por su gentil invitación y por darme paso para hablar sobre este tema de terapia de fertilidad y riesgo cardiovascular. La infertilidad puede afectar al 10% de parejas. Hay causas masculinas, femeninas y otras causas que no se conocen. La fertilización in vitro y la inseminación pueden dar lugar entre un 1 a un 4% de embarazos y del 20 al 30% de estos ciclos de fertilización in vitro pueden dar lugar a un nacido vivo. El tipo de tratamiento, sea esto inducción de la ovulación, inseminación artificial o terapias de reproducción asistida, dependerán del tipo del caso que se esté abordando por el especialista en biología de la reproducción y, lógicamente, de los costos que generan este tipo de tratamientos. De manera esquemática, quiero mostrarles de qué es lo que estamos hablando. Para muchos esto puede ser algo bastante común, algo muy familiar, pero para muchas mujeres esto resulta un poco difícil de entenderlo y es por eso que estas imágenes, estas gráficas van a tratar de aclarar un poco esta situación.
En esta primera imagen estoy tratando de mostrarles uno de los pasos que se tienen que dar para la aspiración de los folículos. Días antes, la mujer estuvo recibiendo hormonas, estrógenos, progesterona, gonadotrofina, coriónica humana para producir mayor cantidad de óvulos y en cuanto estos estén maduros, ser aspirados en este procedimiento a través de la aspiración de estos folículos. Para esto la mujer tiene que estar sedada, es una sedación ligera, pues, pero sí que nos ayude o que le ayude al médico al ginecólogo con esta especialidad para que pueda aspirar estos folículos, grandes cantidades de folículos y que puedan ser fertilizados la mayor cantidad. El siguiente paso, como ven ustedes aquí en la gráfica, podemos observar que tenemos un folículo, una aguja que está introduciéndose en el interior de este folículo. A esto se le conoce como la inyección intracitoplasmática y ven aquí un espermatozoide en el interior del folículo para poder fecundarlo. Para este tipo de tratamiento, pues evidentemente que cada una de estas terapias tiene que ser para cada tipo de paciente. Se prefiere este tipo de procedimiento para tipos de infertilidad masculina o cuando han habido repetidas veces fallos de implantación. Como vemos acá, junto a esta primera gráfica, también vemos un folículo en donde alrededor se ven algunos espermatozoides nadando a su alrededor para que uno de ellos, el más fuerte, el más potente, pues pueda llegar a fecundar a este folículo. Y luego después ya vemos las imágenes de los embriones ya formados, embriones ya un poco más grandes, un blastocisto. Y aquí viene otra situación. Estos embriones pueden ser transferidos en fresco o pueden ser transferidos congelados, obviamente pues ya descongelados para el proceso de la transferencia embrionaria. Pero estas situaciones pueden generar ciertas complicaciones a posterior que ya lo vamos a revisar. Puede también existir la posibilidad de donación de óvulos, donación de esperma, y esto también puede llevar a otro tipo de riesgos en el embarazo. Finalmente, estos embriones que ya están en una etapa avanzada entre 3 a 5 días, la mayoría de los centros en 5 días de vida, son transferidos a un endometrio, a un útero que ya está previamente preparado. La mujer entonces está expuesta a hormonas, estrógenos, progesterona, ácido acetilsalicílico, heparinas de bajo peso molecular, dependiendo de cada caso, pues otro tipo de medicamentos, si tiene otro tipo de enfermedades y corticoides. Y luego de esto sí, la conocida etapa, la beta espera, en donde se esperará entre 10 a 14 días para que se tenga un resultado de la beta-HCG y en el mejor de los casos, pues este sea positivo, indicando que existe un embarazo. Y entonces el uso de tratamientos antitrombóticos en estas etapas tiene un racional porque para que ocurra una implantación del embrión se generan un sinnúmero de situaciones químicas, de sustancias, de liberación de trombofilia, trombosis, y entonces la utilización de antiagregación plaquetaria, heparina de bajo peso molecular, podría mejorar estas tasas de implantación y además la aspirina tiene un efecto antiinflamatorio. Es por eso que muchas de las mujeres que están en estas terapias la están utilizando y pueden llegar hasta algunas semanas más de embarazo, aún continúan tomando esta medicación. Pero ¿podría la terapia de fertilidad incrementar el riesgo cardiovascular? Existen algunas propuestas sobre esto. Pues sí, se piensa que hay una afectación del sistema renina-angiotensina, disfunción endotelial, y esto puede dar lugar a un estado protrombótico. Esta publicación del British Medical Journal en el 2013 es un estudio realizado en Suecia, en el cual nos indica que existe mayor riesgo de trombosis venosa profunda y de tromboembolia pulmonar, como ven ustedes en las gráficas, mujeres que fueron llevadas a tratamiento de fertilización in vitro comparadas con mujeres que se embarazaron de manera natural. Y nos muestra que el riesgo de tromboembolismo es de 1.77 veces más versus
aquella mujer que se embarazó naturalmente y que la embolia pulmonar también tiene un hazard ratio de 1.42 versus una mujer que se embarazó de manera natural, siendo esto mayor en el primer trimestre del embarazo. En este estudio, también de Suecia, que fue un estudio de cohorte con un seguimiento de 5 a cerca de 9 años, en donde se observó mayor incidencia de hipertensión en mujeres que se realizaron fertilización in vitro con un hazard ratio en la incidencia de stroke con un hazard ratio de 1.27 y un intervalo de confianza de 0.96 a 1.68. Lo que nos llamó la atención en este estudio fue que la enfermedad coronaria y la diabetes en estas mujeres versus controles no fue lo que se esperaba que sea mayor. Al contrario, más bien parecería ser que hay un factor protector para el desarrollo de diabetes, por ejemplo. Este fue un metaanálisis publicado por Dayan y colaboradores en el JAC en el año 2017, en donde nos muestra que sí, efectivamente existe un riesgo más alto de stroke en mujeres que fueron llevadas a terapias de fertilización con un hazard ratio de 1.25. En cuanto a la diabetes, lo que habíamos visto en el estudio realizado en Suecia, el estudio de cohorte, este es un metaanálisis en donde parece ser que existe un factor protector para el desarrollo de la diabetes con la terapia de fertilización. En cuanto a eventos cardíacos, en mujeres que recibieron terapia de fertilización, tenemos un hazard ratio de 0.91. También lo que se habría pensado es que existen más eventos cardíacos. Evidentemente el riesgo de stroke es mayor y mientras más es la edad de la mujer que está embarazada, aún es mayor. El stroke hemorrágico sí se vio en 1.5 veces más alto en mujeres embarazadas con edad por encima de 40 años, ya después de ajustar por etnia, falla cardíaca, presión sistólica, fibrilación, uso de alcohol, cigarrillo. Sí, efectivamente, la edad tiene mucho que ver en este factor de riesgo. Sin embargo, las terapias de fertilización contribuyen al desarrollo del riesgo cardiovascular por diferentes complicaciones durante el embarazo. Y así tenemos, como en esta gráfica, factores de riesgo maternos, la misma edad de la mujer, el tener ya un factor de riesgo cardiovascular previo, predisposición genética, síndrome metabólico, hipertensión, ovario poliquístico, en fin, y complicaciones en el embarazo como muerte fetal, hipertensión gestacional, preeclampsia, y que pueden ser explicados con estas teorías que en un principio les comenté: disfunción endotelial, estado protrombótico y alteraciones en el sistema renina-angiotensina. Es interesante en esta guía sobre prevención cardiovascular en la mujer. En su primer recuadro nos menciona sobre evaluación del riesgo cardiovascular, mostrándonos que las complicaciones o la historia de complicaciones en el embarazo son factores de riesgo cardiovascular importantes. En este metaanálisis publicado en el 2020, podemos ver que de todos estos factores que vendrían a ser como factores sobre la vida reproductiva en las mujeres, aquí incluido también el estudio de Dayan y colaboradores publicado en el 2017, vemos aquí que algunas de estas situaciones como la preeclampsia moderada, la preeclampsia severa, muerte fetal, son factores de riesgo importantes para desarrollar enfermedad cardiovascular. Fíjense aquí cerca de 2 veces, 2.7 veces cuando existe preeclampsia, el haber tenido una muerte fetal, hay hasta un riesgo de 2.2 veces más de desarrollar enfermedad cardiovascular. Así también el riesgo de stroke con la terapia de fertilidad, como ya lo habíamos visto en un metaanálisis también, la preeclampsia, la hipertensión gestacional son factores de riesgo de stroke. Y además que es importante saber que estas complicaciones en el embarazo, como la hipertensión gestacional, en esta revisión sistemática y metaanálisis, nos muestra que la hipertensión gestacional puede dar lugar a enfermedad cardiovascular, a enfermedad arterial coronaria, al stroke y la falla cardíaca de manera significativa, cerca de 2 veces más el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular asociado a uno o más embarazos
y presentar hipertensión gestacional, lo cual es bastante considerable. Y la terapia de fertilización también se ha estudiado, se ha visto que puede dar lugar a mayor riesgo de muerte fetal, como en este estudio, que fue un estudio publicado ya hace algunos años, en el 2010, que fue un estudio prospectivo, en donde nos mostró un odds ratio de 4 veces más riesgo de una posibilidad de muerte fetal en mujeres que recibieron terapia de fertilización in vitro o inyección intracitoplasmática. O sea, hablemos de terapias de reproducción asistida. Estas terapias de reproducción asistida, como lo muestra esta revisión sistemática y metaanálisis de más de 50 estudios, incrementa el riesgo de complicaciones durante el embarazo en cerca de 1.8 veces, 1.7 veces más riesgo de presentar desórdenes hipertensivos durante el embarazo. Y ya vimos que estos desórdenes hipertensivos, como la preeclampsia, la hipertensión gestacional, incrementan el riesgo cardiovascular. Esto sí es bastante llamativo, que las terapias de reproducción asistida con desórdenes hipertensivos y preeclampsia, como lo vemos desglosado en esta tabla, fíjense, y en un principio comenté toda esta situación muy resumida de en qué consiste esta terapias de reproducción asistida. Fijémonos aquí, por favor, en un momento. Aquí dice desórdenes hipertensivos en el embarazo. Prácticamente todos son factores de riesgo. Sin embargo, son factores de riesgo. Sin embargo, fíjense aquí que la ovodonación simple y la ovodonación múltiple son más todavía factores de riesgo. Entonces, se necesita un número necesario para dañar, se necesita de 16 mujeres, digámoslo así, de 16 mujeres que se realicen ovodonación para que presenten un desorden, para que una presente un desorden hipertensivo. Y en el caso de una donación o ovodonación múltiple, se necesita un número necesario para dañar de 10, es decir, 10 mujeres que se les ha hecho ovodonación múltiple para presentar un desorden hipertensivo. Veamos qué ocurre con la preeclampsia, en donde de igual manera todos estos tratamientos de fertilización, de terapia de reproducción asistida son factores de riesgo para presentar preeclampsia. Sin embargo, llama muchísimo la atención la presentación de que la ovodonación simple, el riesgo es 5 veces más de presentar un desorden hipertensivo. Y así también, si 10 mujeres se hicieran una ovodonación simple, un óvulo, el riesgo es de presentar un desorden hipertensivo o preeclampsia. Preeclampsia en este caso, porque ya estamos viendo la parte únicamente que se refiere a preeclampsia. Por lo tanto, mis mensajes para llevar a casa son los siguientes. Se debe realizar un screening de rutina sobre enfermedad cardiovascular y factores de riesgo. Se debe utilizar la medicación a tiempo, no debemos esperar, simplemente encontramos, damos tratamiento, seguimiento. A mayor edad, mayor riesgo de complicaciones como el stroke hemorrágico. Se debe hacer intervención temprana sobre los factores de riesgo cardiovascular. Vimos que la hipertensión gestacional, que la preeclampsia son factores de riesgo cardiovascular. Deben ser tomados en cuenta, preguntados, investigados durante nuestras consultas. Se debe realizar un consejo prenatal y postnatal. Particularmente pienso que es muy importante que cuando una mujer hace una consulta sobre un tratamiento de fertilidad y acude con un especialista, este especialista también debe mencionarle que existen riesgos de tomar este tipo de tratamiento. Y así después esta pareja o esta mujer, teniendo las cartas sobre la mesa, podrá decidir si tomar o no este tratamiento de reproducción asistida, conociendo que existen riesgos y lógicamente pues que se podrá llegar al objetivo que es tener un bebé. Pero existen riesgos durante todo ese proceso y debe de conocerlos. La terapia de fertilidad sí incrementa el riesgo cardiovascular porque incrementa los riesgos de presentación de desórdenes hipertensivos durante el embarazo y de otro tipo de complicaciones. Por lo tanto,
Nuevamente sugiero y recalco que deben de ser comentados, conversados con la paciente durante estas citas médicas con los especialistas. El ginecólogo debe también conocer este tipo de complicaciones y debe mencionarlos. Es por eso que el consejo prenatal y el consejo postnatal. Debemos trabajar mucho para los factores de riesgo cardiovascular, para que en lo posible, si se llegan a tomar este tipo de terapias de reproducción asistida, la mujer llegue en las mejores condiciones. Muchísimas gracias por su atención. Continuamos con este foro virtual y mencionamos también nuestro agradecimiento a la empresa Serviet, quien se ha unido a esta iniciativa y estas actividades virtuales para aportar en la lucha de la disminución de muerte en las mujeres por enfermedades isquémicas del corazón. Invitamos además a todas las mujeres que deseen unirse a registrarse en la página www.ahoratu para que puedan conocer las actividades que estaremos realizando. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Estamos como Ahora Tú, Cardiología de la Mujer. Entre otros datos interesantes, les comentamos que del 10 al 20% de las mujeres que tienen problemas de salud durante el embarazo como hipertensión, preeclampsia, diabetes gestacional, incrementan el riesgo de desarrollar una enfermedad en el futuro. Y para seguir con este foro, damos paso a la doctora Rita Ibarra, especialista en cardiología y electrofisiología, máster en arritmias e intervencionismo, responsable de electrofisiología del Hospital Carlos Andrade Marín, quien nos acompaña para hablar sobre la fibrilación auricular en las mujeres. Rita, buenas noches, bienvenida, gracias por colaborar. Para mí es un real placer participar de esta iniciativa llamada Ahora Tú, Cardiología de la Mujer. El tema que me toca discutir con ustedes es el de la fibrilación auricular en la mujer. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la práctica clínica. Probablemente esta frase comienza el 90% de las ponencias que sobre fibrilación auricular se realizan, me atrevería a decir, alrededor del mundo. Sin embargo, en la comprensión de esta arritmia, el entendimiento de lo que significa, dista todavía mucho de esta magnitud. Alrededor del mundo, la fibrilación auricular es un problema creciente y significa una importante carga a los sistemas de salud, puesto que genera hospitalizaciones, genera incapacidad debido a ictus y demencia, incremento en la insuficiencia cardíaca y su asociación con el incremento en la mortalidad. En el año 2016 se estimó que la fibrilación auricular le costó a los Estados Unidos la extraordinaria cifra de 28.4 billones de dólares. Y la tendencia es creciente, de tal manera que se puede esperar de su impacto sobre nuestras golpeadas y escuálidas economías. De tal manera que la fibrilación auricular es definitivamente un problema de salud pública. Sin embargo, lo que tenemos que ver ahora es si la fibrilación auricular es un problema diferente para la mujer. Veamos datos de incidencia y prevalencia. En el año 2017 se estimó que el número de mujeres afectadas por fibrilación auricular era de 17.8 millones. Algo más el número de varones, 19.8 millones. De acuerdo con el estudio Framingham, a lo largo de 20 años, cuando esta población alcance los 80 años, la fibrilación auricular se cuadruplicará. Como las mujeres viven más que los varones, a esa edad, pues, la prevalencia en ambos sexos termina siendo similar. De tal manera, este mismo comportamiento tiene la incidencia, de tal manera que a la edad más importante de aparición de fibrilación auricular, que es a partir de los 70, 80 años, el número de pacientes afectados no variará con el sexo. También la prevalencia de fibrilación auricular dependerá de la intensidad con la que se la busque. En un estudio en el cual se utilizó un screening electrocardiográfico intenso utilizando
2 electrocardiogramas diarios durante 15 días, la probabilidad de encontrar fibrilación auricular se incrementó 6 veces. En este sentido, son actualmente de gran ayuda los dispositivos de estimulación electrónica, marcapasos y desfibriladores que tienen ahora la capacidad de detectar la fibrilación auricular y guardar estos registros. Es así que en este estudio se pudo demostrar, gracias a estos dispositivos, que si bien la fibrilación auricular tiene una prevalencia similar en ambos sexos, su significado no es igual para la mujer. En este estudio de 3.131 pacientes, de los cuales 30% eran mujeres, se detectó que, la detección de eventos de fibrilación auricular de más de 6 horas se asoció a un incremento en la probabilidad de muerte, siendo esta asociación mucho más fuerte para el sexo femenino. Es decir, las consecuencias de la fibrilación auricular son peores para las mujeres. Esto se comprueba en este metaanálisis de 30 estudios en el cual estuvieron participando 4.371.714 pacientes. Y vean ustedes que para todos los desenlaces, mortalidad de toda causa, mortalidad cardiovascular, ictus, eventos cardíacos en los que se incluye el infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca, siempre el riesgo relativo fue mayor para las mujeres, inclusive en la mortalidad cardiovascular y el ictus, este riesgo puede llegar casi a triplicarse. ¿Pero a qué se debe esta diferencia? En parte está provocada por el diferente perfil fisiopatológico de la enfermedad. En las mujeres, la presentación de la fibrilación auricular es en las más ancianas, tienen más frecuencia de fibrilación de hipertensión arterial, mayor daño valvular, particularmente afectación de la válvula mitral, y cursan con más insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Quizá este estudio, que es bastante reciente, trae más datos respecto a qué es lo que subyace en las diferencias de sexo en la presentación de la fibrilación auricular. Este estudio, publicado recientemente, se realizó en Europa con un grupo principalmente de los Países Bajos, y se tomaron pacientes de los estudios AF-RISC y RACE-5 con pacientes de fibrilación auricular paroxística. Se tomó una cohorte de 364 pacientes en los cuales se midieron 92 marcadores cardiovasculares. En una primera cohorte se encontraron 5 biomarcadores expresados importantemente en ambos sexos, y luego esta cohorte se validó en un segundo estudio de 213 pacientes, que fue el definitivo, mostrando 2 biomarcadores importantemente expresados en el grupo de varones y 2 diferentes en el grupo de mujeres. De los biomarcadores que se encuentran expresados con mayor frecuencia en los varones, el MMP3 es aquel que se relaciona con el aumento de la fibrosis y de la rigidez vascular, es decir, con aquello que produce aterosclerosis. Es una molécula que se relaciona con el intercambio de la matriz extracelular. La mioglobina, que es un marcador con el que estamos más familiarizados, sabemos que aparece cuando se ocurre la degradación, sea del músculo cardíaco o del músculo esquelético. Ambos están relacionados con el remodelamiento vascular, por lo tanto con la aterosclerosis. Cuando se buscó enfermedad aterosclerótica en este grupo, no se encontró diferencia entre ambos sexos, por lo que se considera que el incremento de estos marcadores es una forma de aterosclerosis subclínica. Ahora, en las mujeres estuvo más expresado el ALCAM y el FABP4. El ALCAM es una molécula de adhesión celular que provoca aumento de los leucocitos, provoca adhesión plaquetaria y también está relacionada con la trombogénesis.
en tanto que el FABP4 es una molécula que aparece en los adipocitos y aparece en estados proinflamatorios sistémicos, en el síndrome metabólico y también la aterosclerosis. Por lo tanto, en la mujer con fibrilación auricular paroxística, son estos marcadores inflamatorios los que están más prevalentes y explican probablemente parte de las diferencias en el riesgo que tiene la mujer con fibrilación auricular. Este es apenas un estudio inicial, pero abre un camino hacia la creación de terapias diferenciadas o de estrategias preventivas diferenciadas para cada sexo. En relación a la presentación clínica, las mujeres siempre son más sintomáticas. Sus síntomas persisten por más tiempo y suelen ser más atípicos, con fatiga y debilidad, más limitación para las actividades diarias y cuando se miden, los scores de calidad tienen puntuaciones más bajas. Definitivamente, la probabilidad de ictus se incrementa con el sexo femenino en aproximadamente 2 veces y esa es la razón por la cual se constituyó en un factor de riesgo incluido en el score CHADS-VASc. A pesar de esta clara evidencia, en este análisis de una importante base de datos americana, se encuentra que las mujeres acceden menos a las terapias antitrombóticas. Aquí en esta tabla del lado derecho ustedes pueden encontrar como para cada nivel de riesgo marcado por el score CHADS 2, el uso de anticoagulantes fue menor en las mujeres. Lo mismo se observa en el score CHADS-VASc. Aquí marcado en rojo están las mujeres. Ustedes pueden ver cómo el porcentaje que accedió a anticoagulación fue menor. Por otro lado, en este mismo grupo se vio que las mujeres eran más frecuentemente tratadas con aspirina, que sabemos que es una terapia que no previene los eventos embólicos. Cuando vemos la anticoagulación, las recomendaciones de anticoagulación basadas en las guías, también tenemos ciertos problemas. Cuando el score es mayor a 3 o igual a 3, pues no existe ninguna duda respecto a la necesidad de anticoagulación en ninguno de los dos sexos. Lo mismo cuando el score es igual a 0. En los scores intermedios, en cambio, puede a veces dificultarse la decisión. En los varones, el tener una puntuación de 1 indica la anticoagulación de manera opcional. En las mujeres, tener un valor de 2 no indica una anticoagulación de manera clara, en tanto que en los varones sí. Aplicar las guías, entonces, es un poco más complejo para las mujeres. De tal manera que en este estudio se ha propuesto reemplazar el score CHADS-VASc por un score CHADS-VA en el cual se excluye al sexo y simplemente, o no simplemente, sino como una ayuda, se lo incluye como un modificador. ¿Cómo funcionaría esto? Si tenemos un paciente que tiene un score de 1, una puntuación de 1, si es varón, pues no necesita anticoagulación, pero si es mujer, se le añade el modificador de sexo y termina con una puntuación de 2, con lo cual la indicación de anticoagulación es clara. Entonces, esto facilita que más mujeres sean incluidas en las terapias antitrombóticas. Ya en otras estrategias antitrombóticas para aquellas pacientes que no tienen opción de anticoagulación farmacológica están los oclusores de la orejuela. Estos dispositivos en los primeros estudios, en los cuales las mujeres están menos representadas, por cierto, se mostraban tal vez no muy efectivos como una terapia debido a la posibilidad de trombosis del dispositivo. Ya en estudios más modernos se ha mostrado que esto no es así
Y de hecho, debido a que el remodelamiento de la orejuela es mucho mayor en la mujer y la formación de los lóbulos en los cuales se anidan los trombos es mucho mayor, la terapia puede ser tan efectiva o incluso más que en los varones que tienen un riesgo trombótico menor. En lo que se refiere al tratamiento farmacológico, ustedes saben que tenemos dos formas de hacerlo: el control de la frecuencia, que es simplemente frenar a la fibrilación auricular, y por el otro lado está el control del ritmo. Los fármacos que se utilizan para el control de la frecuencia son los antagonistas del calcio, los beta bloqueadores y los digitálicos. Sin embargo, varios estudios han demostrado que es más difícil conseguir el control de frecuencia en las mujeres. Y las razones se encuentran aquí: diferencias en el metabolismo, el mayor componente de grasa y la talla más pequeña hacen que sea más difícil conseguir un adecuado control de la respuesta ventricular en las mujeres. Un dato que es extremadamente importante a tener en cuenta es la creciente evidencia que existe de que el uso de digitálicos incrementa el cáncer de mama. Entonces, esta estrategia no parece ser la más adecuada para el tratamiento de la fibrilación auricular en las mujeres, aparte de potencialmente peligrosa. Sin embargo, los diferentes estudios muestran que es más probable que las mujeres sean tratadas de esta manera. En lo que se refiere al tratamiento farmacológico para el control del ritmo, utilizamos drogas del grupo 1A, 1C. Dentro de este grupo, la profafenona es una droga que ha alcanzado digamos, ha aumentado su espacio en nuestro medio, y la amiodarona. Todos estos fármacos en las mujeres tienen mayor riesgo de proarritmia que en los varones, inclusive la amiodarona. ¿Qué tipo de proarritmia? Pues producen más bradicardia y por ello las mujeres terminan con más marcapasos a mayor edad, provocan torcida de puntas, la taquicardia ventricular polimórfica, y una arritmia que es poco conocida en nuestro medio, pero que puede empezar a conocerse, es el flúter auricular 1A1 provocado por propafenón. Esto ocurre porque el flúter auricular es una arritmia muy frecuentemente relacionada a fibrilación auricular. Las dos suelen coexistir. Cuando se usa propafenona, a veces se logra disminuir la frecuencia de las ondas de flúter auricular con un incremento de su conducción hacia los ventrículos, produciéndose esta arritmia, el flúter auricular con conducción 1A1. Esta es una arritmia asustadora que se puede confundir con una taquicardia ventricular y tenemos que estar alerta respecto a su posible presentación. Dentro del tratamiento no farmacológico está claramente establecido que la ablación, sea por radiofrecuencia o la crioablación, constituyen las formas más efectivas de control de los síntomas de esta arritmia. Debe quedar claro que ambas estrategias, sea la crioablación o la ablación por radiofrecuencia, no previenen los eventos trombóticos. En todos los estudios de ablación, las mujeres siempre han estado menos representadas, probablemente porque la forma paroxística es menos frecuente en las mujeres y ellas tienen fibrilación auricular persistente la mayor parte del tiempo. La tasa de recurrencia, precisamente por esta razón, es mayor, y también porque la fibrosis o la enfermedad auricular es más prevalente. Se considera también que la tasa de complicaciones es mayor, pero esto se refiere fundamentalmente al acceso debido a la menor talla de las pacientes. Así es que no son complicaciones que pongan gran problema para indicar la ablación en las mujeres, dado que la eficacia es similar en ambos sexos. Pues para concluir, debo entonces resaltar el hecho de que la menor prevalencia de fibrilación auricular en las mujeres, si bien es una ventaja a menor edad, con el aumento de la edad, se pierde esta diferencia. La fibrilación auricular definitivamente es peor para las mujeres
por el aumento del ictus, de la insuficiencia cardíaca y de la muerte, y los mecanismos fisiopatológicos de estas diferencias no están totalmente comprendidos. De todas maneras, el beneficio de las estrategias terapéuticas, particularmente de las de control del ritmo, es tan bueno para las mujeres como para los varones, y por ello ellas no deberían ser excluidas de ninguna de estas estrategias. Muchas gracias. Para mí ha sido verdaderamente un placer participar de este foro. Espero que la información proporcionada sea de utilidad. Hasta otra ocasión. Otro dato que informamos es que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte de las madres primerizas, mientras que el 57.6% de las mujeres negras tienen hipertensión arterial. Finalmente, las mujeres a menudo tienen menos probabilidad de recibir una reanimación cardiopulmonar porque los rescatistas temen acusaciones de contacto inapropiado o agresión sexual. Como última expositora tenemos a la doctora Alejandra García, cardióloga clínica, subespecialista en valvulopatías, médico tratante del Servicio de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo, docente a tiempo parcial de la Universidad Central del Ecuador. Ella nos presentará el tema Marcadores en el infarto. Gracias por la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, por la iniciativa Ahora Tú, para evaluar el riesgo cardiovascular en la mujer. Soy la doctora Alejandra García. Es un gusto compartir con ustedes en esta noche para hablar sobre las diferencias en la expresión de biomarcadores en la mujer. Yo soy cardióloga, tengo una subespecialidad en valvulopatías y un máster en insuficiencia cardíaca, y pues es un placer compartir con ustedes el tema que voy a presentar a continuación. Pues bueno, la diferencia de la expresión de biomarcadores en la mujer, como ya lo mencioné, las Naciones Unidas en su Declaración del Milenio en septiembre del 2000, pues indicó que tenían el objetivo de promover la igualdad de género como uno de los principales objetivos para el desarrollo de la equidad en salud. Y pues, ¿qué ha pasado en mujeres con sospecha de síndrome coronario agudo? Como sabemos, a nivel mundial, pues la enfermedad coronaria sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres, tanto en países sea de alto, moderado o bajos ingresos. Hay que denotar que el cuadro clínico es diferente entre hombres y mujeres, y por ende existe menos probabilidad de recibir evaluación y tratamiento apropiado comparado con los hombres. De ahí que se obtienen resultados consistentemente más deficientes en el tratamiento en las mujeres. Y esto también conlleva a aumento de complicaciones y de mortalidad. Como ustedes pueden observar en el gráfico a continuación, pues observamos que existe más riesgo de complicaciones de incremento de mortalidad en las mujeres por estos hechos que les he mencionado. Además que también existen umbrales distintos en las concentraciones de la troponina cardíaca en las mujeres, y esto, al no ser reconocido, pues contribuye a que la práctica clínica haga que exista un infradiagnóstico en el diagnóstico, vale la redundancia, del síndrome coronario en mujeres. Además que también somos infrarrepresentadas en los ensayos clínicos. Pues el diagnóstico de síndrome coronario, como todos sabemos, se basa en el cuadro clínico que, ojo, como mencioné previamente, puede ser atípico o diferente en las mujeres comparado con la descripción tradicional, que comúnmente engloba más a hombres. Y además se ayuda de las herramientas importantes desarrolladas desde la década pasada, como son los biomarcadores, que han ido evolucionando conforme los ensayos clínicos, los estudios epidemiológicos realizados. Y ahora hay que denotar en forma importante que es la troponina ultrasensible, el biomarcador por excelencia que nos permite el diagnóstico de síndrome coronario agudo en mujeres, pero también nos permite
ver el pronóstico conforme los resultados que obtengamos, estratificar el riesgo. Y existen también otros biomarcadores como los péptidos natriuréticos que pueden estar también elevados en síndrome coronario, denotando ya un cuadro de falla cardíaca y que también nos conlleva en utilidad para pronóstico, y la PCR, que también nos conlleva en ayuda para pronóstico, así como denota inflamación, que es parte de la fisiopatología del síndrome coronario. Entonces, estos biomarcadores que les he mencionado son muy útiles. Existen estrategias de multimarcadores para evaluación de casos individuales para obtener riesgo cardiovascular y el tratamiento. Y pues estos biomarcadores han sido de utilidad en el tratamiento en general en hombres y en mujeres. Cabe denotar, como les he mencionado, que en las mujeres la utilidad y la interpretación de estos, pues a veces nos lleva a infradiagnóstico porque no hay estándares evaluados específicamente en el grupo de mujeres. Se han hecho varios estudios en tanto epidemiológicos y subanálisis de los ensayos clínicos en los que se ha encontrado que la troponina ultrasensible es 2 veces más alta en hombres, llegando hasta el percentil 99, comparado con mujeres. Y aquí que les he traído un ejemplo que miren, la troponina T ultrasensible tiene un umbral mayor comparado con las mujeres, igual que la troponina I. ¿Y esto en qué nos denota en nuestro manejo de práctica clínica? Pues que probablemente al obtener valores menores en las mujeres, pues obviamente el diagnóstico no va a ser el adecuado pensando en un síndrome coronario, en una paciente que vino con síntomas cardíacos atípicos o con un dolor torácico atípico y que no tiene un electro tan llamativo, y obviamente las troponinas pues entre comillas en rangos de normalidad, y obviamente puede ser infradiagnosticada e incluso dada de alta. Ya en el 2004 tenemos un estudio muy representativo que es el Tactics TIMI 18, en el que ya se evaluó las diferencias tanto en hombres como en mujeres, como ustedes pueden ver. Fueron 1.227 hombres y 638 mujeres en las que se evaluó los biomarcadores. De estos, pues la troponina, la CKMB, la PCR, también ultrasensible, y el BNP. ¿Y qué encontramos? Algo llamativo, miren, en hombres comparado con mujeres, el valor de troponinas, inclusive de CKMB, fue mayor, en tanto que en las mujeres el valor de la PCR y el péptido fueron mayores. Entonces, miren estas diferencias que es importante conocer cuando evaluemos el cuadro clínico en nuestras pacientes. También tenemos varios estudios que han reportado los valores de troponinas, tanto la troponina T como la troponina I. Y pues miren, de todos los estudios realizados aquí representados con mujeres cuyo porcentaje va desde el 45% hasta casi el 55% en estos estudios, comparadas con hombres, pues miren, siempre la tendencia en cuanto la troponina en el percentil 99 fue mucho mayor en hombres comparada con mujeres. Entonces, esto de nuevo refuerza ya los hallazgos previos de los estudios que ya les he mencionado. ¿Y por qué se da esta diferencia en la expresión de biomarcadores en la mujer? Ahora específicamente hablando más de biomarcadores en el síndrome coronario. Pues miren, la CKMB, que por excelencia previa a la troponina era el gol estándar de biomarcador en el diagnóstico de síndrome coronario, pues se vio también que hay diferencias entre hombres y mujeres, siendo que en hombres es mayor, y se ha determinado que es por la masa esquelética muscular, que es mucho mayor en el hombre, siendo un porcentaje hasta de 2% esta CKMB, que corresponde a la CKMB circulante. En cambio, en la troponina, ¿qué diferencias más son las que
resaltan o remarcan que la troponina sea más baja en la mujer comparada con el hombre, ya que la troponina es un biomarcador cardíaco mucho más específico que la CKMB. Y pues esta se ha encontrado que está en relación su valor bajo a cambio en las hormonas reproductivas que también tienen mucha influencia por el ciclo menstrual, por el embarazo y por la menopausia. Esto a su vez contribuye a influenciar la función vasomotora y la fibrinólisis endógena. Y esto que permite pues una menor concentración de troponina cardíaca, así como también hay otros hallazgos interesantes como las diferencias en el mecanismo del infarto. Recordaremos que en la mujer existe menor probabilidad de la ruptura de placa comparada con el hombre, existe más propensión a que el síndrome coronario sea secundario a una enfermedad ateroesclerótica no obstructiva acompañada de vasoespasmo. También puede ser una presentación con una disección coronaria espontánea o una erosión de placa con microembolización. Entonces, desde estos mecanismos de fisiopatología, también obviamente contribuyen a que la lesión miocárdica sea menor y por ende la expresión en la concentración de la troponina va a ser mucho menor comparada con el hombre. Y por eso es que se insiste en que es importante valorar de acuerdo a la presentación clínica de la paciente y decidir y tomar conductas. Obviamente puede ser el valor dentro de la normalidad, pero recordemos que puede ser positivo en una mujer comparada con un hombre. También es importante denotar que la troponina baja en relación a los niveles o umbrales de troponina en hombres puede estar en relación en la mujer. ¿Por qué? Porque hay diferencias en la liberación y en el aclaramiento, como ya lo mencioné previamente. También miren la atenuación inducida por estrógenos, sobre todo en las mujeres en edad reproductiva. También miren en el hombre hay más actividad simpática comparada con la mujer. También existe, se han visto correlación en varios estudios epidemiológicos observacionales que los cambios en la presión arterial ajustada por la edad, sobre todo en hombres, y la mayor masa muscular. Recordando obviamente que el hombre tiene mayor masa, ventricular comparada con la mujer. Pues bueno, una cosa es que yo tenga troponina baja y como les he mencionado, es importante evaluar cada caso en específico. Pero ¿qué utilidad pronóstica tiene una vez que en cambio yo tengo una paciente con troponinas elevadas? Se sabe que en la mujer la troponina comparada con el hombre que esté elevada, pues aumenta la mortalidad en la mujer, la mortalidad por todas las causas. Y esto está reforzado por varios ensayos clínicos, igual observacionales y prospectivos, en los que miren, les he traído unos ejemplos, se ve que en mujeres, sobre todo añosas, cuando tienen troponina elevada, pues aumenta el riesgo de mortalidad en todas las causas. Y los estudios, los resultados han sido consistentes en estos ensayos realizados. Aquí también, miren, estamos con varios estudios en resumen de lo que previamente también estoy mencionando. Y pues los umbrales son menores en mujeres, pero cuando la troponina es positiva, obviamente y está elevada, el riesgo de mortalidad por todas las causas es mayor en la mujer. Como conclusión, les puedo mencionar que existen diferencias que a pesar de los años se han indicado, se han estudiado, se han evaluado. Lamentablemente todavía no tenemos en las guías de práctica clínica un umbral que represente el valor específico en la mujer y se siguen utilizando los umbrales tradicionales para tanto hombres como mujeres. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos aquellas cortes en las que los umbrales eran bajos, pero cumplían los umbrales específicos para el grupo de mujeres, pues se pudo diagnosticar a más mujeres con síndrome coronario
y estas mujeres recibieron el tratamiento específico para infarto, porque como les mencioné al inicio de la charla, el infradiagnóstico está siempre en relación desde que los biomarcadores no son específicos evaluados para mujeres, sino que se los hacen una evaluación tanto hombres como mujeres. No obstante, como ya he mencionado, las diferencias son importantes. Sería relevante que en las guías de práctica clínica se denote los umbrales para poder hacer un mejor diagnóstico, tratamiento y evaluación a las mujeres, porque al ser subrepresentadas en estudios clínicos, al no recibir el tratamiento adecuado porque el diagnóstico no es el adecuado, pues esto contribuye a más complicaciones y mortalidad, y estos resultados han sido consistentes a lo largo de todos los ensayos clínicos. Aparte de que el alto riesgo de complicaciones per se existe sobre todo en las mujeres. Entonces, es importante que en cada paciente que nosotros evaluemos la clínica, que no olvidemos es atípica, evaluemos los umbrales de troponina y de los otros biomarcadores como la PCR, como el péptido natriurético que les mencioné. Se preconiza esto de la multimodalidad asociada también a otros estudios para que nos permitan realizar un diagnóstico con más acuracia en este grupo. Gracias por asistir a esta conferencia. Espero que haya sido de mucha utilidad. No olvidemos esta iniciativa de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Ahora Tú, Cardiología de la Mujer, porque necesitamos, aparte de más representación en los ensayos clínicos, necesitamos que tengamos un diagnóstico y un tratamiento adecuado para todas las patologías cardiovasculares, sobre todo esta, que es la cardiopatía isquémica. Muchas gracias. Por último, gracias a todas las mujeres que desde diferentes partes del Ecuador hoy se han unido y han compartido con nosotros este espacio. Quiero agradecer a todas las personas que han estado conectadas hoy, a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por haber confiado en nosotros y a Servier por apoyar esta iniciativa. Gracias, Sol, por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Buenas noches.